La zorra y la cigüeña. Había una vez, en un tranquilo bosque, una zorra muy astuta y algo traviesa. La zorra siempre se jactaba de su inteligencia y le gustaba burlarse de los demás animales. De todos, su objetivo favorito era la cigüeña. La cigüeña caminaba con una elegancia peculiar, con su largo pico y sus altas patas, lo que la hacía lucir diferente a los demás. La zorra pensaba que eso era muy gracioso y no perdía oportunidad para mofarse de ella. Siempre que la veía, le decía: «¡Qué tonta eres, cigüeña, con esas patas tan largas y ese pico tan raro!». Un día, mientras caminaba por el bosque, la zorra pensó en algo aún más travieso. Decidió que no iba a quedarse solo en las burlas, sino que iba a hacerle una gran broma a la cigüeña. «Esto sí que será divertido», pensó. Entonces ideó un plan y comenzó a prepararlo. La zorra invitó a la cigüeña a cenar en su casa. Le dijo que había preparado una comida deliciosa y que sería una noche especial. La cigüeña, que siempre era muy educada y respetuosa, aceptó la invitación sin pensarlo. Aunque la zorra nunca la trataba bien, la cigüeña pensó que, quizás, esa vez sería diferente. La zorra pasó todo el día cocinando. Preparó sopa, pan fresco, queso y todo tipo de manjares que harían que cualquier animal se sintiera satisfecho. Después de cocinar, decoró la mesa con flores y platos elegantes. «Esto será perfecto para hacerle la broma», pensó mientras se reía sola. Cuando llegó la cigüeña, el aroma de la comida la hizo sonreír. Estaba hambrienta después de un largo día volando por el bosque. Pero, cuando entró en la casa de la zorra y vio la mesa llena de comida, se dio cuenta de algo extraño. Los platos eran muy planos y poco profundos. No podía usar su largo pico para comer. Miró hacia los lados, buscando un tenedor o una cuchara, pero no había nada. La comida estaba tan dispersa sobre esos platos planos que no podía tomar ni un solo bocado. La cigüeña, aunque sorprendida, no dijo nada. Sonrió amablemente a la zorra y, con mucha educación, le agradeció la invitación. Después, sin protestar, se levantó de la mesa y se fue. Mientras caminaba por el bosque, pensó en lo graciosa que había sido la broma de la zorra, pero también entendió que no valía la pena enojarse. La zorra, por su parte, no pudo evitar reír a carcajadas. Estaba tan feliz de haberle jugado esa broma a la cigüeña que se sentó a disfrutar de su comida, pensando que había ganado. «¡Qué tonta es la cigüeña! Nunca se da cuenta de mis bromas», pensaba la zorra mientras comía. Pasaron algunos días, y un buen día la cigüeña y la zorra se volvieron a encontrar cerca del estanque. La zorra sonrió al ver a la cigüeña, pensando que había olvidado todo lo sucedido. La cigüeña se acercó amablemente y le dijo: «Hola, zorra, quiero invitarte a cenar en mi casa. He preparado algo especial para ti». La zorra, al escuchar la invitación, se sorprendió un poco, pero no dudó en aceptar. «¡Qué tonta es la cigüeña!», pensó. «Aún no se da cuenta de lo que le hice y ahora me invita a cenar. No tengo nada que perder». La cigüeña había trabajado mucho para preparar una cena deliciosa. Cocinó un pescado fresco, ensaladas y un rico pastel. La zorra, que ya no podía esperar para comer, llegó puntual a la casa de la cigüeña. Al entrar, vio que la cigüeña había preparado una mesa sencilla pero bonita, con una gran jarra de agua y varios tarros de comida. La zorra, al percibir el olor de la comida, comenzó a salivar. Se sentó rápidamente a la mesa y, cuando miró los tarros y vasijas, se dio cuenta de que algo raro pasaba. Los tarros tenían cuellos largos y estrechos, casi como un tubo. La zorra intentó meter su hocico en el primero de los tarros, pero no podía. Su hocico era demasiado grande para entrar en el cuello estrecho. Miró a la cigüeña, que ya estaba comiendo con su largo pico, disfrutando de la comida con mucho apetito. La zorra, tratando de ser educada, intentó meter su hocico en otro tarro, pero no hubo forma. No podía comer nada. La cigüeña,
Mientras comía tranquila, miró a la zorra y, con una sonrisa, le dijo: ¿Ves? Es una comida tan sabrosa como la que tú preparaste en tu casa. La zorra, al darse cuenta de lo que había pasado, se sintió completamente avergonzada. La cigüeña le había devuelto la broma de la forma más elegante posible. La zorra se quedó callada, mirando cómo la cigüeña seguía comiendo con facilidad, mientras ella no podía ni probar bocado. Al final de la cena, la zorra se levantó de la mesa, un poco triste y muy avergonzada. La cigüeña, sin decir nada más, la miró y le escuchó. La zorra entendió que, a veces, las bromas pueden volverse en contra, y que la venganza no siempre es la mejor solución. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Siempre es mejor tratar a los demás con respeto y ser amables. Si haces una broma que no está bien, puede que un día esa misma broma se vuelva en tu contra, y eso no será tan divertido. La amabilidad siempre trae cosas buenas. Hasta la próxima aventura.